cordial saludo, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida Jesucristo, UNBJ. Estamos reunidos nuevamente desde la ciudad de Medellín, Colombia, para impartir, enseñar y profundizar en temas donde sé que la palabra de Dios va a llegar a lo profundo de tu corazón y va a seguir haciendo esa restauración, esa sanidad interior en tu corazón. Hoy venimos desde estos estudios de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ. Habla para ti Pati Ramos, teoterapeuta y profeta de Dios, y le doy gracias a cada uno de los suscriptores y de la teleaudiencia que me escriben y con sus manifestaciones de amor, su apoyo en oración, sus contribuciones, su colaboración, hacen posible que este ministerio siga avanzando y siga creciendo hacia todos los rincones de las naciones del mundo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de este lugar, en este día tan maravilloso que nos permite el Espíritu Santo ministrarte esta palabra. Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, porque tú eres bueno y maravilloso, eres por siempre fiel. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guía, nuestro maestro, por llevarnos a la verdad, y gracias porque eres tú el que guía mis palabras con precisión, con claridad y con asertividad, y con la guianza tuya, Espíritu Santo. Sé que voy a dar este mensaje y sé que tú lo respaldarás con muchos testimonios de cómo personas se sanarán y saldrán de las regiones de cautiverio a donde el enemigo los ha llevado prisioneros y prisioneras. Padre, Hijo, Espíritu Santo, sé que tu presencia está aquí con nosotros en este estudio de grabación. Gracias por cada persona que hace posible que estas ministraciones lleguen a los medios de comunicación. Gracias. Bendigo el canal de YouTube de Una Nueva Vida Jesucristo UNBJ y bendigo todas las redes sociales a donde se imparten estos mensajes. Y declaro, Padre de la gloria, que tu presencia y tu poder está sobre estos canales y estas redes, para que tú las selles con tu sangre poderosa, Señor Jesucristo, y no permitas que ninguna palabra ociosa salga de mi boca, sino solo la que sea de sana edificación a los oyentes. Yo quedo bajo tu guianza, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recibo de ti el soplo de tu inspiración espiritual para invertir este tiempo en la sana doctrina, la palabra de Dios. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos y hermanos de la fe, hoy quiero ministrarte otro tema que sé que va a ser de grande ayuda para cada uno de nosotros. Gracias a toda la producción que hace posible estas grabaciones, gracias a la teleaudiencia y gracias a cada persona que está orando por este ministerio. Vamos entonces a dar inicio al tema de hoy. Vamos a hablar acerca de algo importante, algo que estaba muy pendiente en el corazón del Padre Celestial. Como ustedes saben, siempre estoy recibiendo esa palabra de unción de parte del Espíritu Santo, quien es el que me va dando los temas, quien me va mostrando qué temas ministrar. No me gusta copiar de nadie, no me gusta hacer predicaciones con ideas de otros predicadores o digamos tomar ideas de otros temas referentes a los que el Espíritu Santo me ha ministrado para darles a ustedes, sino que el Espíritu Santo me va dando todo el texto y me va dando todo el contexto y todo el tema base para ir ministrándoles a ustedes, y es por eso que recibo muchísimas felicitaciones de muchas personas que escuchan las predicaciones, personas de altos niveles espirituales, mujeres y varones que están muy constituidos en la palabra, me felicitan y dicen que el Señor me usa grandemente para enseñar la palabra de Dios, y en todo ministerio que el Señor me ha dado, personas me han escrito, me han puesto diferentes tipos de comunicaciones
donde dicen que el Señor me ha dado un ministerio multiforme, diferente, que me ha hecho una ministra íntegra, integral, es decir, con integridad y también con integralidad, es decir, que tengo muchas cosas dentro del ministerio en diferentes áreas donde puedo ministrar, no solamente cantando la adoración, sino también enseñando, predicando, ministrando, y esto todo lo ha hecho posible solamente Dios en mí, porque realmente yo solamente soy un vaso a la disposición de Dios. Muy bien, hoy vamos entonces a tener como título la depresión, la opresión y la posesión, es decir, depresión, opresión y posesión. Hoy voy a ministrar la primera parte de la depresión porque vamos a hacer un estudio en 3 partes donde vamos a estar tomando cada una de estas áreas y estudiándolas y llevándolas a la profundidad para que podamos entender por qué personas se deprimen, por qué sienten opresión y por qué personas están poseídas de diferentes espíritus demoníacos, porque todo esto tiene un significado espiritual, y es por eso que hoy nos vamos a centrar en la primera parte acerca de la depresión. Luego estaremos hablando acerca de la opresión y luego estaremos hablando acerca de la posesión. Y vamos a hablar acerca del espíritu atormentador o espíritu de tormento. Vamos a basar esta enseñanza en Lucas 22, 39 al 45. Y yo te pido que vayas conmigo. Si en algún momento doy una palabra que ustedes ven que no está de pronto, en ese momento no doy la cita bíblica, es porque viene de inspiración del Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en estas notas es de inspiración del Espíritu Santo, pero siempre acompañado de la Biblia. Vamos a ir a Lucas 22, y vamos a leer desde el 39 al 45. Lucas 22, 39 al 45. Dice la palabra de Dios acerca de Jesús ora con mucha tristeza. Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los Olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Es decir, vemos que Jesús oró con mucha tristeza en el monte de los Olivos. Allí Él entregó todas esas preocupaciones, todas esas cargas que Él sentía en ese momento, porque se avecinaba el tiempo de la crucifixión y era un tiempo decisivo para nosotros los seres humanos. Así que Él en su humanidad también, porque el Señor Jesús siempre fue 100% humano y 100% divino, es decir, que Él tenía la divinidad, Dios mismo en forma humana, y también tenía la parte, es decir, la esencia de nosotros como humanos, que nos preocupamos, que nos entristecemos. Él también fue humano, sensible, emocional. Y en ese tiempo, en ese momento de la oración en el monte de los Olivos, Él estaba en profunda tristeza porque sentía que se acercaba el tiempo de la crucifixión, donde Él tendría que pasar ese trago amargo, y Él oró al Padre y le dijo: si quieres, pasa este sufrimiento de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Así que vemos que Jesús también tuvo tristeza. Y vemos que los discípulos, en el momento de estar también tristes, entraron en un sueño, porque la depresión tiene como característica
que la persona duerme muchísimo por la tristeza que siente, entra sobre el sistema emocional de esa persona deprimida un profundo deseo de dormir. Hoy lo vamos a entender, hoy lo vamos a profundizar, hoy vamos a llegar a unas raíces más profundas acerca de la depresión y por qué personas se deprimen con frecuencia. Y vemos entonces que Jesús oró con mucha tristeza y vamos a definir el significado de depresión. Depresión significa desilusión, tristeza, desasosiego, incertidumbre. Y la desilusión trae profunda tristeza, la tristeza también trae un desasosiego y una incertidumbre. Así que cuando una persona está deprimida, tiene también todas estas señales en su cuerpo físico y en su mente también comienzan a suceder diferentes cambios. La depresión es un inicio de algo más fuerte para la salud mental y emocional. Es por eso que nosotros los seres humanos, dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él salen los manantiales de vida eterna. Así que cuando nosotros no cuidamos nuestro corazón, esto va a dar un lugar o va a dar cabida a que el enemigo también comience a deprimir la mente. La depresión es un estado donde frecuentemente está siendo afectada la cabeza, toda la parte mental. Toda la parte de la mente se afecta por la depresión y existen diferentes áreas donde cada persona lucha por diferentes situaciones, por recuerdos del pasado, por asuntos sin resolver, por remordimientos, por cargos de conciencia, por peleas, por luchas, por contiendas, digamos estas contiendas familiares, digamos cuando tienes un matrimonio que está en conflicto, cuando familiares están en continua división. La división no la causa Dios, la división la causa el adversario, que es el enemigo de la unión y de la fortaleza espiritual. Tenemos un enemigo que lucha para dividir, para separar, para coartar, es decir, él quiere todo lo que sea división, todo lo que sea división, quiere dividir tu mente, quiere dividir tu corazón, quiere dividir tu personalidad. El enemigo quiere dividir todo lo que Dios unió. Es por eso que comenzó a dividir el matrimonio y comenzó a dividir a las parejas desde Adán y Eva, porque cuando Adán y Eva cayeron en desobediencia, inmediatamente su hogar y su matrimonio se comenzó a dividir y de ahí comenzaron las contiendas. Y luego cuando nació Caín y Abel también estaban divididos y por eso Caín mató a su hermano Abel, porque había una división, porque había mucha contienda y porque desde Adán y Eva, por la desobediencia, comenzó a entrar en el ser humano una cantidad de problemas espirituales, mentales. Y es por eso que el Señor dice que tenemos que renovar nuestra mente cada día. Renovarla es, renovar significa volverla nueva todos los días ir cambiando nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, cambiar nuestras declaraciones que hacemos con nuestra boca, porque de lo que hablamos, de lo que decimos, está lleno nuestro corazón. Y es por eso que cuando hay peleas, cuando hay luchas, cuando hay contiendas familiares, matrimoniales, personales, laborales y ministeriales, comienza también una lucha y personas caen en depresión. La depresión es una enfermedad. La depresión tiene que ver con unos niveles que es decir, la mente entra en una desnivelación de diferentes químicos que no están así de manera natural o de manera regulada, sino que son desnivelados esos químicos en el cuerpo y en el cerebro, y viene también la depresión. Todo eso lo causa el enemigo, porque cuando Dios creó al ser humano lo creó sano,
espiritualmente, mentalmente, físicamente. Pero al entrar el pecado y la desobediencia, las personas también entraron en conflictos, en luchas y en diferentes problemáticas y enfermedades físicas, espirituales y mentales. Vemos entonces en Primera de Samuel, ya vamos a entrar en el centro del tema. Vamos a tener como texto base o telón de fondo, vamos a tener a Lucas 22, 39 al 45, donde Jesús ora con mucha tristeza. Y vayamos por favor a Primera de Samuel 16, Primera de Samuel 16, Primera de Samuel 16. Hoy vamos a ministrar acerca de la depresión. Sé que este mensaje le va a llegar a muchas personas porque el Espíritu Santo me ha mostrado a muchas personas con espíritus de depresión. La depresión viene por diferentes razones que hoy vamos a estudiar. Primera de Samuel 16, 14 al 15. Si tú lo tienes ahí, por favor lo lees. Yo estoy leyendo la Biblia lenguaje actual. La Biblia lenguaje actual. Tú la puedes leer también ahí en tu Biblia de Reina Valera 1960 o en la Biblia de estudio. 16, 14 y 15. Dice, David sirve a Saúl. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Un día, uno de los sirvientes de Saúl le dijo, Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando venga ese mal espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Saúl le ordenó a sus sirvientes, busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo. Uno de ellos le dijo, yo conozco a uno, se llama David, y es hijo de José, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además sabe hablar bien y es muy bien parecido y Dios siempre lo ayuda. Así que vemos que la desobediencia de este rey, Saúl era un rey, pero era un rey desobediente. Así que cuando él comenzó a ministrar su llamado como rey, cometió diferentes tipos de desobediencias que dieron lugar a que el Señor, es decir, Dios mismo, se dividiera, se separara y lo abandonara espiritualmente hablando. Se apartara de Saúl por la desobediencia. Cada vez que nosotros desobedecemos, Dios se aparta de nosotros. No existe cuando personas dicen que están en pecado y que siguen orando y Dios las escucha. Dios no escucha a los pecadores, porque Dios lo que quiere es un genuino arrepentimiento de corazón y con frutos de arrepentimiento, para que cuando tú y yo oremos, esas oraciones se eleven hacia el cielo y lleguen al trono de Dios. Cuando una persona no está en obediencia y está en desobediencia o en pecado, pecado significa desobediencia, entonces Dios no escucha las oraciones de esas personas. Vemos entonces que Saúl desobedeció a Dios de muchas formas y esto dio lugar a que un espíritu malo fuera enviado a atormentarlo. Era un espíritu de depresión, él se sentía muy deprimido, él no encontraba sosiego, no encontraba paz, no encontraba llenura, no encontraba contentamiento en ninguna de las cosas que él hacía. Él no tenía ningún momento donde se sentía pleno ni tranquilo, porque de hecho ya había desobedecido a Dios, y cada vez que nosotros desobedecemos a Dios entramos en una lucha, en una pelea espiritual, y es por eso que vemos que personas no son felices, no tienen paz, nada las satisface, porque ellos han entrado en una contienda con Dios, en una lucha con Dios por la desobediencia y por el pecado. Así que entonces vemos que este rey Saúl se sentía deprimido, no estaba tranquilo, necesitaba que le trajeran a una persona ungida. Una persona ungida es una persona que Dios llamó y puso sus manos Dios sobre esa persona para liberar Dios el poder, es decir, Dios libera poder a través de esa persona, y esa persona es usada por Dios. Por eso se habla de los ungidos. Hay pocas personas ungidas verdaderamente por Dios. Los ungidos de Dios se pueden reconocer porque tienen un manto único, diferente,
que todos pueden ver, aún los brujos pueden saber cuando una persona está ungida, cuando una persona realmente es llamada por Dios, ellos lo pueden sentir y ellos pueden también ver cuando una persona está rodeada de la presencia de Dios. Así que la unción es el poder de Dios manifestado en la vida de la persona a la cual Dios llamó. Y cuando Dios llama a una persona, le da autoridad, respaldo, le da palabras, le da la capacidad para poder ministrar, para poder predicar, para poder orar por los enfermos, para poder hacer diferentes cosas en el ambiente ministerial. Es decir, ministerial significa en el servicio para Dios. Entonces vemos que este rey Saúl, como era un desobediente, a él le fue puesta una carga en su corazón y en su mente que se llama la depresión. La depresión son esos instantes donde la persona se siente muy triste, nada lo hace feliz, nada la hace feliz, no lo satisface la comida, ni la ropa, ni los viajes, ni el dinero, ni estar en ningún lugar bonito, porque esas personas cuando están deprimidas no pueden disfrutar de nada. La depresión es un demonio que se incrusta en la parte de la mente, va al cerebro, oprime, es decir, presiona a la persona. Por eso personas deprimidas sienten mucho dolor de cabeza, mucho sueño, porque esto es un espíritu que ha tomado la mente. Y como lo podemos ver aquí, claramente lo acabamos de leer en Primera de Samuel, lo leímos 16, 14, 15, vemos entonces que dice la palabra en el 14, al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, Dios nos puede también enviar un espíritu atormentador, que es el que no nos deja estar en paz, que es el que no permite que seamos felices en el pecado, que es el que nos manifiesta siempre esa inconformidad. Es cuando nosotros vamos a ciertos lugares de pecado y ya no podemos pecar porque no sentimos paz. Es cuando estamos, digamos, con personas que Dios ya nos ha dicho que no estemos con esas personas y continuamos esas amistades o continuamos esas relaciones. Ya di la palabra, la prédica acerca de amor o capricho. Ahí es donde se está ministrando acerca de las relaciones inadecuadas o las relaciones de pareja. Es bueno que la revises, la mires, la escuches. Y cuando nosotros estamos en desobediencia, pero ya conocemos a Dios y continuamos desobedeciendo, Dios mismo se encarga de enviarnos un espíritu que nos atormente o no nos deje estar en paz en ese pecado hasta que volvamos otra vez al camino y a la búsqueda de Dios. Voy a contarte un testimonio de la vida real que ocurrió hace poco. Se me acercó una persona que estaba en un conflicto espiritual. Y esta persona me comentó que cuando yo digo que se me acercó alguien, quiere decir que yo tengo un ministerio donde muchas personas me buscan, me llaman, me escriben, de cualquier forma Dios ya les ha hablado de que hablen conmigo para recibir una palabra de Dios o para que escuchen estas prédicas o estas enseñanzas. Entonces personas ya conocen muchísimo mi llamamiento, no solamente aquí en la ciudad de Medellín, sino en muchas ciudades de Colombia, en todas partes y en otros lugares del mundo. Así que me escriben, me llaman, me mandan correos y me cuentan muchas situaciones. Y una persona me llamó, me buscó para contarme que había estado en una iglesia y había caído en fornicación con otra persona de la iglesia. La fornicación es cuando dos personas no están casadas y se unen sexualmente, tienen relaciones sexuales casuales, pero siguen en la iglesia en pecado. Esto afecta a la persona y a la iglesia. Y entonces me decía que, le pregunté, ¿y tú en qué ministerio, en qué iglesia te estás congregando? Y me dijo, no me volví a congregar. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque caí con una mujer de la iglesia, caí en fornicación.
Y le dije, ¿y te estás restaurando? Y me dijo, no. Y le dije, y entonces me dijo, no, no volví. Le dije, mira, hasta que tú no arregles ese asunto, hasta que no te arrepientas, hasta que no te vuelvas a Dios, le pidas perdón, porque contristaste al Espíritu Santo, conoces de la palabra, conoces que esto no se puede hacer, que esto va en contra de la voluntad de Dios y de los principios bíblicos, y que hasta que no te arrepientas y te vuelvas a Dios de un corazón genuino, te limpies, te restaures unos 3 años, no podrás estar en paz. Y me dijo, sí, y ahora estoy con otra mujer que me hace la vida imposible, es una mujer peleona, contenciosa, es una persona que me hace la vida imposible. Y le dije, ese es el pago de tu pecado, vas de mal en peor y saliste de un pecado y te metiste en otro. Y le dije, y tienes un problema de soberbia, tienes un problema de altivez, tienes un orgullo, tienes unas contiendas, unas luchas, unas peleas en tu corazón muy fuertes que no estás solucionando, y hasta que no lo hagas no tendrás paz en tu corazón. Y entonces son personas que, como no solucionan sus asuntos, viene un espíritu atormentador que Dios mismo lo permite, porque ellos están en desobediencia. Iban en esta línea recta y de repente se desviaron a la derecha, se desviaron a la izquierda, le dieron la espalda a Dios y comenzaron a pecar de manera conscientemente, sabiendo que están en desobediencia y que están ofendiendo a Dios. Aún así lo siguen haciendo, y Dios, como ama a esas personas, porque un día recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, se constituyen en hijos de Dios, y al continuar en el pecado, Dios mismo permite que esas personas sean atormentadas para que vuelvan otra vez al camino de Dios. Así que vemos que no cuidar el corazón trae depresión, enamorarse de la persona equivocada trae depresión, hacer negocios fuera de la voluntad de Dios trae depresión, hacerle daño a otra persona trae depresión. Veo que personas, cuando le hacen daño a los demás, esas personas nunca están en paz. Y puedo ver también que personas, cuando no miran a los demás a la cara o no miran a los demás a los ojos, es porque en esas personas hay una cantidad de mundo espiritual adverso, tienen muchas cosas guardadas, muchos secretos, le han hecho mucho daño a las personas, y estas personas nunca solucionan esos capítulos, continúan en la vida caminando, pero constantemente las observo y veo que esas personas no miran a la cara, no miran a los ojos, porque tienen tanta basura en su corazón, tienen el enemigo los tiene tan avergonzados que ellos no pueden mirar a la cara a los demás. Además, cuando nosotros hacemos daño a alguien, eso siempre se va a volver en una espada contra nosotros mismos. Y es por eso que el Señor nos invita a buscar la paz y seguirla. Y buscar la paz es buscar la paz contigo mismo, con los demás, no hacerle daño a nadie, tratar de no meterte en problemas. Si alguien quiere pelear contra ti o alguien quiere pelear contra mí, lo hará sin que Dios lo haya enviado, porque la palabra de Dios, el Señor me dio una palabra y es un rema para mi vida. Me dijo en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. El arma forjada son los planes, las acechanzas, las reuniones que hacen personas para tratar de buscar tu debilidad, tu pasado, buscar de qué pegarse, ir a buscar información tuya, a ver tú quién eras, qué hacías, en dónde te pueden coger, en qué cosa que fallaste en tu pasado o que estés fallando, para ellos agarrarse de ahí y con eso contender contra ti. Eso es totalmente diabólico, eso no viene respaldado de Dios, eso son obras de las tinieblas. Pero mientras que tú estés en integridad con Dios, y cuando tú ya saldaste tu pecado primeramente con Dios y con las personas, si fallaste, si cometiste diferentes pecados en tu pasado, pasado es lo que ya pasó. El agua que ya pasó no la puedo devolver al cauce y devolverla al río otra vez. Cuando tenemos un pasado, fue algo que pasó. Cuando continuamos en el mismo pecado, no se llama pasado, se llama pecado
repetitivo y a conciencia. Entonces, si una persona quiere pelear contra ti o contra mí, buscando tu pasado, buscando mi pasado, son personas que están perdidas, porque como en lo actual no te han podido encontrar nada de qué acusarte, se pegan de algún pasado que tuviste, van y averiguan tu vida pasada, van y consultan al brujo, a la hechicera, a la señora, al brujo, a los agoreros que les lean las cartas, que les hagan diferentes tipos de evidencia. La evidencia es cuando personas pueden ver, porque Dios a los profetas les llama videntes, los que pueden ver algo del futuro, algo que pasó y algo que está pasando. Eso es un don de Dios. Pero personas que han tenido ese don de Dios, como no guardaron su corazón, le dieron entrada a un espíritu también de adivinación, y ellos con el don de Dios trabajan la brujería. Y es por eso que en estos días veía una mujer que ya el Espíritu Santo me había mostrado que era una bruja, y ella la vi en varias oportunidades que pasaba por donde yo estaba trabajando en mis labores cotidianas, y en algún momento la vi y ella no me miró a los ojos, porque ella bajaba su mirada siempre al piso, siempre iba caminando con la mirada al piso, y yo me quedé observándola mientras caminaba, y tenía unas potestades y unos espíritus bastante fuertes, y me quedé observando, y luego la volví a ver en algún momento. Era como si ella supiera o sabe de mi llamamiento como profeta de Dios, y ellos temen a los profetas verdaderos de Dios, porque saben que esos profetas tienen declaraciones proféticas y que tienen la autoridad de Dios para declarar la palabra, y Dios la respalda, y ellos le temen a los profetas verdaderos de Dios porque saben que tenemos poder de Dios. Así que la vi nuevamente, no había sido tan frecuente que ella estuviera como buscando verme o mirarme a mí, pero la pude ver que pasaba frecuentemente en algunos lugares donde yo estaba reunida, y me miró a los ojos, y la observé, y sé que ella vio lo que Dios ha puesto en mí. Así que en esta hora yo declaro que la palabra profética es que el Señor va a destruir esos altares donde ella trabaja, la hechicería, la brujería, la magia, que ningún rezo y que ningún manto que ella envíe de ceguera espiritual sobre el profeta de Dios tiene poder. Declaro que esos altares donde ella trabaja, los hechizos, los riegos, los rezos, las brujerías, todos los tabacos que ella se fuma para hacerle daño al pueblo de Dios, ahora mismo quedan destruidos, y para siempre no podrán levantarse. En el nombre del Señor Jesucristo declaro que la obra del brujo, el hechicero, el mago, el agorero, las cartas, los riegos, los rezos, todas las invocaciones de espíritus y toda magia y todo velo mágico que ponen sobre el pueblo de Dios se corta y se destruye por la sangre del Señor Jesucristo. Y declaro que los magos, los brujos y los hechiceros quedarán rendidos y caerán rendidos a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Así que esta fue una administración dirigida por el Espíritu Santo, pero continuamos con el tema de qué es la depresión. La depresión es una desilusión de algo que te ocurrió, de que alguien te desilusionó, y la depresión ocurre cuando hay una tristeza profunda en nuestro corazón, porque hubieron episodios de la niñez donde algo te marcó, donde algo te hizo daño, donde algo hizo una ruptura en tu mente y en tu corazón. Yo veo personas constantemente traumadas, constantemente tristes, constantemente deprimidas, van a buscar el licor, van a buscar el cigarrillo, van a buscar las drogas. Veo a los jóvenes, niños con problemas y traumas de su niñez, mujeres que tomaban drogas en el embarazo, drogas, narcóticos, es decir, marihuana, cocaína, se drogaban, se inyectaban, y esto afectó al bebé en el vientre y dieron a luz hijos con dependencia a los narcóticos o a las drogas, y también con diferentes problemas mentales, porque no cuidaron su mente ni cuidaron su corazón. Tristeza profunda, cuando vemos que los artistas nunca son felices.
porque infortunadamente ellos siempre cuando van a entrar al medio artístico y al medio de la farándula, deben hacer diferentes pactos y renovarlos de tiempo en tiempo. Es decir, para entrar a ser famosos ellos hacen un pacto para que, según dicen, que el diablo les da poder y los vuelve famosos, pero en determinados tiempos ellos tienen que seguir yendo a los lugares altos, a las montañas, buscan el agua, buscan diferentes tipos de naturalezas para ellos renovar pactos con Satanás. Y es por eso que vemos que mucha gente tiene mucho dinero, y si vamos a buscar de dónde salió ese dinero, muchas veces ellos hicieron pactos con Satanás, Satanás por un tiempo les entrega cierta cantidad de riquezas, pero luego los enferma con cáncer, les quita la familia, terminan suicidados, terminan locos, terminan con cáncer, terminan muertos, porque el diablo no te da nada gratis. El pecado no hace feliz a nadie. Por un poquito de tiempo la gente que es tonta se entregan a todas esas prácticas, pero luego lo pierden todo, o terminan locos, o terminan enfermos mentales, o terminan suicidándose o tirándose de los puentes, porque el enemigo lo que hace es destruir esa vida. La tristeza profunda es cuando el artista canta y en el escenario se ve muy feliz y muy apto y muy realizado, pero cuando entra al camerino está totalmente solo, está totalmente deprimido, está totalmente vacío, porque hay un vacío que Dios dejó dentro de nuestro corazón que solamente Él lo puede llenar. Por eso jóvenes buscan las drogas, por eso jóvenes buscan la música, por eso los jóvenes buscan los audífonos, por eso los jóvenes buscan el licor, el cigarrillo, los alucinógenos, porque ellos lo que están buscando es llenar el vacío que solo Dios puede llenar, el vacío espiritual. Tú puedes tener una casa muy linda, tú puedes vivir en un barrio muy lujoso, puedes tener carros, puedes tener ropa, puedes tener dinero, puedes viajar, puedes ir, venir, hacer muchas cosas, pero si no tienes a Cristo en tu corazón siempre estarás vacío y siempre estarás en la búsqueda. Por eso es que personas se meten al yoga, a la nueva era, a la angeología, que es una doctrina de demonios. Por eso personas buscan la cábala y otras cosas y otras ciencias y otras filosofías para llenar el vacío del corazón. Y en estos días podía ver a un joven, tiene una doble personalidad. Él un día está muy contento y otros días está muy triste. Un día está sonriente y otros días está totalmente serio. Un día es una persona para el público y otras veces es una persona totalmente introvertida. Y estas personas tienen un problema espiritual, se llama la depresión, no han podido salir de ahí. ¿Por qué? Porque tienen aparentemente unas cosas, unos títulos, tienen aparentemente unas cualidades, son líderes sociales, son personas que se mueven en mucho público, trabajan con muchas personas socialmente, pero su corazón está vacío porque las doctrinas, las filosofías, las enseñanzas y todos esos conocimientos que son fuera de Dios nunca los han podido llenar ni los llenarán, porque el único que nos da llenura del Espíritu Santo es la Biblia. Yo amo la palabra de Dios, porque esta palabra a mí me hizo una mujer completa, me hizo una mujer llena. Cuando trabajé en el medio de la farándula, pero yo estuve más en el ámbito de la educación. Estuve un poco en la farándula, pero no en lo profundo, donde están ya toda la mezcla, donde están las cosas terribles, porque hay un medio de comunicaciones y en la farándula hay mucha oscuridad, se mueven muchos egos, se mueven muchas envidias, se mueven muchas contiendas, se mueven muchas rivalidades, todo eso es un mundo de la carne. En el medio en que yo me moví sobre todo fue un tiempo, un espacio de tiempo mucho sobre la educación, mucho enseñanza, mucho sobre todo la parte del entrenamiento, del talento artístico de las personas, pero ya ese otro mundo así tan fuerte no lo manejé, porque Dios me guardó. Y aunque estuve en una cúpula muy alta, en ese medio, el Señor también siempre me guardaba de caer ya más al fondo en esos medios. Así que
La tristeza profunda es cuando la mujer tiene una casa, una mansión, tiene carro, tiene dinero, tiene ropa, tiene comida, tiene muchas cirugías, tiene muchas cosas, pero no tiene a Cristo en su corazón. Y es una mujer totalmente vacía, que necesita estar borracha, drogada, tomando pastillas para los nervios, tomando pastillas para dormir, saliendo con amigas a hablar cosas que son innecesarias y no tienen ningún fruto, porque esa mujer está tan vacía. Hombres que tienen que buscar 3, 4 y 5 y 10 mujeres para poderse sentir plenos y satisfechos, porque ellos tienen mucho vacío en su corazón. El vacío no lo llena el sexo, el vacío no lo llena el licor, el vacío no lo llenan las cosas materiales. Cristo en nosotros es la llenura. Por eso las personas inteligentes y los sabios buscan a Dios. La insatisfacción son aquellos instantes donde la persona no le satisface la comida, salir de compras, comprar ropa, comprar una casa nueva, viajar, ir a otros lugares. Nada lo satisface porque la persona internamente tiene una grande depresión y tiene vacío o vaciedad. El vacío es que no ha entrado la luz de Cristo en ese corazón, en esa vida, y esa persona está totalmente en la oscuridad más terrible y no encuentra una salida. Por eso es que las personas que están deprimidas realmente están en un gran túnel de oscuridad, pero cuando Jesucristo entra a tu corazón, yo te puedo asegurar que todos tus vacíos del alma, del corazón, emocionales, físicos, espirituales y aún económicos y personales, laborales, ministeriales, solamente el Señor Jesucristo puede darle solución a cada uno de tus asuntos y problemas, porque Él no quiere personas deprimidas, no quiere personas que estén en diferentes prácticas del ocultismo, no quiere personas que estén hundidas en las drogas. Dios no quiere personas hundidas en la metafísica, ni en el gnosticismo, ni en el espiritismo, ni en la brujería. Dios quiere personas libertadas, pero tú tienes que ir a la fuente. Si el agua está ahí, pues bébela. La palabra de Dios es el agua de vida. Si tú la lees, tú escuchas, esa palabra entra a tu corazón y comienza a hacer una sanidad, porque nosotros todos los seres humanos necesitamos una sanidad interna. Esta sanidad solamente la puede dar el dador de la vida, el que nos conoce bien y el que nos creó. El rey Saúl entonces sufrió de depresión. Vemos que él tenía una tristeza muy profunda y que también estaba oprimido y en posesión. Entonces son 3 niveles. Está la depresión, está la opresión y está la posesión. Hoy estamos hablando acerca de la depresión, que es la parte donde comienza el problema aquí. Los dolores de cabeza, los pensamientos repetitivos, que comienza la persona a sentirse en desasosiego, que la persona comienza a sentir diferentes cambios en su personalidad, que comienza a sentir diferentes estados de sueño, que la persona ya no se quiere ir a bañar, que la persona ya no se quiere levantar, que no quiere que la luz del día entre a la habitación, sino permanecer en oscuridad, porque la persona ha hecho cosas, ha dicho cosas, ha experimentado cosas, tiene traumas, le han hecho cosas, vivir cosas, y ha hecho vivir a otros cosas, y eso trae depresión. Es decir, que la depresión viene siendo un cargo de conciencia. La conciencia es la parte espiritual del ser humano, donde la persona, aunque no conozca a Dios, Dios le dejó la conciencia. La conciencia es la voz, una voz internamente que Dios dejó ahí, que nos dice: estás actuando mal, estás haciendo mal, pecaste, mentiste, fornicaste, adulteraste, le hiciste mal a alguien, mataste, robaste, todos los mandamientos. Entonces, cuando una persona no cree en Dios y no tiene a Dios, no ha recibido a Jesucristo en su corazón, aún así puede en su conciencia saber cuando está mal. Y cuando la persona está mal y no soluciona sus problemas, entonces viene la depresión, que es un espíritu que deprime la mente. Deprimir es como si cogiéramos una fruta y le estuviéramos siempre haciendo un movimiento de tocar.
La depresión es una cantidad de pensamientos, de situaciones, de asuntos sin resolver, de casos de conciencia. La mujer que abortó, eso viene a su mente. La mujer que robó, viene eso a su mente. El hombre que adulteró, que fornicó, que mató, que le hizo daño a otra persona, que le robó la plata, que le robó unas fincas, unos caballos, un dinero, etcétera. Entonces, como no creen en Dios y no tienen a Dios, la conciencia los oprime, es decir, los deprime, les muestra que algo en ellos no está bien. La depresión también son esos estados donde la persona ya no quiere salir a la calle, no quiere vestirse, no quiere bañarse, no quiere asearse, no quiere hablar con nadie, no quiere escuchar nada, no le gusta escuchar la música, ni las predicaciones, ni la televisión, quiere permanecer en total silencio. Hoy en este momento vemos que aquí en el tema, ¿por qué el desobediente a Dios? Cada vez que desobedecemos a Dios entramos en depresión, en opresión y en posesión. ¿Por qué? Porque él desobedeció a Dios. ¿Quién? Saúl. Desobedeció a Dios y entró este espíritu que Dios lo envió. ¿Para qué? Para que él volviera otra vez a arrepentirse. Más aún así, Saúl continuó cometiendo errores. Y muchas veces Dios nos llama, nos hace el llamadito de atención y nosotros continuamos en nuestro camino porque simplemente hemos decidido darle la espalda a Dios. Que Dios nos guarde de volvernos apóstatas, personas que un día recibimos a Cristo y después lo negamos. ¿Cómo se manifiesta la depresión? Ya con esto voy entrando a concluir el tema acerca de la depresión. ¿Cómo se manifiesta la depresión? Insatisfacción, nada satisface o llena a la persona, mucha angustia, desasosiego, ganas de fumar, ganas de tomar pastillas, ganas de emborracharse, tomar mucho licor, tener pastillas tranquilizantes, inyectarse heroína, inhalar cocaína, fumar. Se fuma un cigarrillo, vuelve y prende otro y otro y otro y otro, porque son personas que están en depresión y cada vez que una persona le hace daño a otra, entra en depresión. No conozco a una persona que le haga daño a los demás y sea feliz, porque siempre la conciencia le estará diciendo estás mal y Dios mismo peleará contra esa persona que le hace daño a los demás. El sueño constante, la pereza, el desaseo. Cuando una persona está deprimida, no quiere hacer aseo en su casa ni en su propia vida personal, es una persona que entra en desaseo. El desaseo es cuando ya la persona definitivamente no quiere bañarse, vestirse, cuando la persona definitivamente ya entra en un estado de podemos decir, de desilusión total, que ya nada le hace feliz y no tiene nada ni nadie por quien luchar, así los tenga. Pero la persona, como tiene un desbalance químico en el cerebro, esto hace que la persona no piense correctamente bien. Personajes bíblicos que tuvieron depresión. Vemos entonces que Ana era una mujer estéril y Ana le pedía a Dios un hijo, pero este hijo no llegaba. Y Dios, en su tiempo, después de mucho Ana haber estado deprimida, de haber estado profundamente triste, Dios escuchó su oración y le dio un hijo, y ella lo consagró a Dios en el templo. Lo puedes leer, la historia de Ana, cuando ella va al templo, consagra a su hijo Samuel, que nació de esa esterilidad y de las muchas súplicas y oraciones que ella le hizo a Dios, y Dios la escuchó y la premió por su fidelidad y por no desmayar en esa oración constante. Dios no nos defrauda, Dios no nos desilusiona, Dios si nos promete algo nos lo da, no será en nuestro tiempo, pero será en el tiempo de Dios, y cuando el tiempo de Dios es perfecto y cuando Él nos da las cosas, nos las da y nos bendice. Noemí también quedó en luto, quedó también ella totalmente sola, su esposo y sus hijos murieron y ella quedó en un luto y en una depresión, y ella nada la satisfacía tampoco. Ella dijo: no me llamen Noemí,
sino que llámenme Mara, que significa amargada. Cada vez que una persona grita, cada vez que una persona es de mal genio, cada vez que una persona es malacarosa, cada vez que una persona es intrigante, envidiosa, contenciosa, iracunda, es una persona que está deprimida profundamente, está triste y también está profundamente amargada. Entonces esta mujer Noemí, como perdió a los hijos y como perdió también al esposo, entró en una depresión, en un luto que le impedía ser feliz. También Saúl, por la desobediencia, entró en una depresión y fue necesario que el rey David, en ese tiempo era un siervo de Saúl, entrara también a ministrarle con el arpa, tocando el arpa, porque la música tiene un efecto sobre nuestro cerebro y sobre nuestra, digamos, sobre nuestra parte emocional, que es muy importante. Por eso, si tú escuchas música triste, vas a entrar en depresión, porque esa música tiene contenidos bastante fuertes de algunas tonalidades, algunas letras que deprimen el alma. Pero si tú escuchas alabanza y adoración, como esa exaltación a Dios, el espíritu que Dios nos dio, que está en esta parte que ya lo he explicado, esa parte se llena, y es por eso que al estar llenos nosotros con el Espíritu Santo, entonces nuestra mente cada día se va viendo más renovada, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro rostro va cambiando, nuestras palabras, nuestro proceder va cambiando, porque nosotros hemos estado ministrando. Ministrar es cuando nosotros, por ejemplo, yo siempre debo tener adoración, alabanzas y prédicas, siempre. En mi entorno siempre estoy constantemente cantando, constantemente escuchando prédicas, constantemente escuchando alabanzas, adoración, y veo que personas ni prenden un radio, personas no prenden ni siquiera una grabadora, un equipo de sonido para escuchar nada. Su mundo es totalmente silencioso, de sus bocas no sale una alabanza, de sus bocas no sale una adoración, una palabra de Dios, porque esas personas están profundamente deprimidas en su corazón, y así como no tienen a Dios ni la llenura, no hablan nada de Dios. Pero hay personas que, como están llenas de otras cosas malas, esas son las cosas que expresan. Así que vemos que Saúl desobedeció, y que Jesús, en el momento de ir a la crucifixión, también entró en tristeza, una tristeza que era ya de sus emociones y de su alma, porque él sabía que tenía que pasar por un duro proceso de la crucifixión por causa de nosotros, por llevar todo ese pecado de Adán y Eva, que afectó a toda la humanidad con el pecado, y que era necesario la crucifixión, que significa que Jesús en su cuerpo llevó todos los pecados de desobediencia, de rebelión, de ateísmo, de brujerías, de hechicerías, de diferentes enfermedades del cuerpo físico, los 39 latigazos que a Jesús le dieron antes de crucificarlo significan y simbolizan las 39 enfermedades que le da al ser humano, y de esas 39 enfermedades se desprenden otras enfermedades, y cuando Jesucristo recibió cada uno de esos latigazos y cada uno de esos golpes, esas heridas que él sufrió en su cuerpo físico, porque él quedó totalmente desfigurado físicamente, descarnado y destrozado, esto fue a causa de que él en su cuerpo físico cargó las enfermedades del cuerpo físico, cargó la depresión, la opresión, la posesión, la desobediencia, cargó la ira, el enojo, el rencor, la envidia, las venganzas, los celos, las amarguras y todos los pecados de la humanidad. Todo fue descargado en el cuerpo de Jesucristo, y por eso es que nosotros hoy podemos gozar de la vida en el Señor Jesucristo. Por eso es que lo amo, por eso es que me expreso con mucha paz de Él en mi corazón. Por eso es que puedo hoy transformar tu mente y tu corazón a través de esta palabra, porque Él transformó mi mente y mi corazón y todo mi entorno. Por eso hoy te quiero ministrar, porque el Señor me pone esta palabra muy profundamente. Ninguna trampa que el enemigo levante contra ti ni contra mí
prosperará, porque antes de que esa trampa se levante contra ti, Dios envía a sus ángeles servidores a que la destruyan, y ninguna trampa, ningún mal negocio, ninguna palabra de brujerías, de hechicerías, ningún pacto que hagan los brujos contra ti, ni contra mí prosperará, porque en esta hora aplico la poderosa sangre de Jesucristo sobre este lugar, sobre mi vida, sobre mis parientes, sobre mis hijos, sobre el ministerio Comunidad Cristiana, una nueva vida Jesucristo, sobre la comunidad cristiana, una nueva vida Jesucristo al nivel nacional e internacional, y sobre los canales de YouTube, y sobre las redes de Facebook, y sobre todas las comunicaciones. Pido la sangre del Señor Jesucristo, porque la sangre del Señor Jesucristo tiene poder, y el enemigo huye, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Veamos que los personajes de la historia humana, cantantes como Elvis Presley, ellos sufrían depresión, por eso se drogaban, por eso llegaron a consumos exorbitantes y descontrolados de drogas, porque el vacío que ellos sentían, el cargo de culpa, todas las cosas malas que habían hecho, no los podían dejar en paz, y ellos trataban de saciar su vacío con todas estas cosas: drogas, mujeres, sexo, licor, descontrol, y nunca encontraron esa paz. También vemos que grandes magnates, que grandes personajes, que aún se decían ser iluminados de Dios, como el Dalai Lama y diferentes gurús, entre comillas, que decían tener la verdad de Dios, nunca ellos pudieron tampoco entrar en una realidad. Y aquellos que algún día negaron a Dios, un día antes de partir y de morir, reconocieron que la Biblia, que Jesucristo, que Dios y que el Espíritu Santo son reales. Y un día el Señor me dio una palabra, porque escuchaba un video donde hablaba sobre el infierno, y podía escuchar esas voces gritando, gimiendo en el infierno, y pude discernir espiritualmente. Discernir espiritualmente es que pude escuchar espiritualmente, porque Dios así lo permite. Él ha dado dones y talentos a sus hijos, pero hay que mantenerlos en pureza para que no se desvíen para servirle a Satanás. Porque ya, como te lo expliqué, muchos que están trabajando la nueva era, la hechicería, la brujería y todas las magias, ellos algún día también conocieron al Señor, y hoy en día les sirven a Satanás. Y hoy te invito, mujer que practicas la nueva era y la astrología, hoy te invito a que te rindas a los pies de Cristo, porque el día que esa vida se acabe, que esa respiración ya no exista, ¿qué vas a hacer? Vas a bajar a las profundidades, donde vas a ser atormentada, como atormentaste también al pueblo de Dios con tus magias. Hoy declaro que vas a los pies de Jesucristo, rendida y arrepentida, a los pies del Señor Jesucristo, porque Él está dispuesto a perdonar a los que también han afrentado su nombre, a los que se han desviado por las falsas doctrinas. Dios está dispuesto a perdonarte a ti, hombre y mujer, que practicas las diferentes artes mágicas que no te han servido para nada, sino para hundirte más en la depresión, en la opresión y en la posesión demoníaca. Y estos actores, estas actrices, estos multimillonarios, estos magnates, estos narcotraficantes como Pablo Escobar, que tenía todo menos paz. Tenía todo, pero mantenían depresión, mantenía oculto, mantenía huyendo, mantenía en persecución, en encierro. ¿Por qué? Porque la vida realmente no son estas cosas materiales, todo esto se va a acabar. Lo único que permanece para siempre es el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Yo hoy te invito a que tú des un giro de 360, de 180, es decir, que tú te tornes al Señor Jesucristo, que tú te vuelvas a Él, porque cuando el Señor te llama, Él espera un tiempo por ti, y si tú insistes en continuar con esa vida de pecado, ya no habrá más sino la muerte y el juicio eterno. Eterno es para toda la eternidad. Los brujos
También se les viene la retaliación de lo mismo que hacen ellos contra otros, se les devuelve a ellos. Es una vida triste, son personas que no tienen paz, son personas que se mantienen encerradas, viven en constante pobreza, en constante miseria, tanto física como espiritual. Ellos no son felices, ellos siempre están atados, ellos siempre tienen que estar haciéndole daño a los demás porque ya hicieron un pacto de servirle al príncipe de las tinieblas o al enemigo. Ellos siempre están atados con esas prácticas, pero que también Jesucristo fue a la cruz por ellos, por ellas también fue a la cruz. Señales de depresión física y depresión emocional: dolores fuertes permanentes de cabeza, no querer ver la luz del día, querer estar en oscuridad y no quieren que haya luz en la habitación donde duermen. Desaseo personal, no se bañan, no se cepillan los dientes, no se cambian la ropa interior, no se cambian